Materiales compuestos. Los integrantes del video se conforman por Balam Guillermo, Cocón Efraín, Mendoza Sergio y Santos Miriam. Santos Bozada Miriam. Los materiales compuestos son aquellos formados por la unión de dos o más materiales, de manera que se produzca un efecto de sinergia con respecto a las propiedades de cada material de forma aislada. Se distinguen en dos componentes: matriz, que se clasifica como el material a base de la unión, aparece en fase continua y es responsable de las propiedades físicas y químicas del material. Y también se encuentra el refuerzo, que aparece de fase discontinua y es el encargado de definir las propiedades mecánicas del material. Igual se clasifica sobre un elemento resistente. Mi nombre es José Efraín Coco Narváez. Les voy a hablar acerca del tema de los modos de obtención de los materiales compuestos. Los materiales compuestos se obtienen al unir dos o materiales distintos sin que produzcan reacción química entre ellos, pero que combinan sus propiedades imposibles de obtener un material original. Estos compuestos pueden seleccionarse para lograr combinaciones poco usual de rigidez, resistencia, peso, rendimiento o alta temperatura, resistencia a la corrosión, dureza o conductividad. Por ejemplo, en este caso, en un árbol, las fibras de madera resisten los esfuerzos mecánicos a lo que el árbol pudiera estar sometido en el caso de soplar el viento, mientras que las resinas naturales configuran la forma de estas fibras, manteniéndolas unidas y sirviéndose como medio de transmisión de cargas de una fibra a otras. Y de igual forma les voy a explicar acerca de su clasificación o nomenclatura. Los materiales compuestos pueden clasificarse de la siguiente manera. Clasificación según la naturaleza o de su matriz. En este caso, la matriz metálica se caracteriza por tener excelentes propiedades mecánicas, alta conductividad térmica y eléctrica y no absorben humedad. En este caso hay propiedades como son la alta rigidez o resistencia que ellos tienen, alta conductividad térmica. Dúctil, en este caso, es que tiene una alta tenacidad a la fractura, alta tolerancia al daño. Aplicación que se requiere uso continuo a temperaturas elevadas o propiedades mecánicas elevadas. En este caso podremos mencionar como son los aislantes térmicos que se manejan en la electricidad. Por ejemplo, el aluminio o el magnesio o titanio son una de esas propiedades. La matriz mecánica resisten temperaturas elevadas y presentan una alta resistencia en compresión. En este caso, sus aplicaciones de uso continuo en temperatura elevada tienen una baja densidad, una alta resistencia y dureza y un procedimiento complejo y sobre todo su aislamiento a electricidad. Y la matriz polimérica presenta una baja densidad y permite la posibilidad de obtener piezas complicadas. En este caso se puede clasificar en dos formas que son las termorrígidas y termoplásticas. Las termorrígidas tienen las propiedades de polimerizar y encadenan durante el curado gracias a la ayuda de un catalizador y la aplicación del calor, como son los viniliéster. En este caso se utiliza mucho en la industria mecánica, que con el catalizador se puede manipular lo que viene siendo los solventes para que tenga una mayor resistencia y una textura para que se pueda aplicar en dichos lugares. Y los termoplásticas son polímeros completamente polimerizados, pueden ser alterados físicamente aplicando el calor. Por ejemplo, en este caso tenemos las tuberías de PVC que para poder manipularlos necesitamos aplicarle calor para darle forma o convertirlo a su estado natural. De cierto modo tenemos a la matriz de carbón, que las matrices de carbono son las reforzadas con fibra de carbón, que contienen una alta rigidez, una baja densidad, baja expansión térmica, buena conductividad térmica y eléctrica. En este caso es lo que se maneja
en los cohetes, ya que en el estado interior o exterior tienen sus propiedades de resistir a una gran resistencia térmica. Su clasificación según la geometría del esfuerzo está sobre los reforzados en fibras, reforzados con partículas y estructurales. Santos Bosada Miriam. Propiedades. ¿Qué propiedades conseguimos mejorar con este tipo de materiales? Pues depende de la mezcla o combinación que se haga. Podemos obtener mejoras de una o varias de las siguientes propiedades. Rigidez, resistencia mecánica, resistencia a altas temperaturas, disminución de peso, resistencia a la corrosión, aumento a la dureza y conductividad. Es decir, por la apropiada combinación de dos materiales podemos mejorar una determinada o varias propiedades que son materiales que por sí solos no podrían tener. Continuamente, las propiedades finales de materiales compuestos dependen de las propiedades de la fase, es decir, que propiedades de la matriz y el refuerzo. Proporción de las fases, que es generalmente que cantidad de refuerzo incluyendo en el material que se compone. Geometría de refuerzo, es decir, como la forma o tamaño que se compone. Propiedades mecánicas son consideradas superiores a los materiales que los componen de manera individual. Depende de la morfología, el tamaño y la distribución del refuerzo. Propiedades térmicas, dependiendo de la fracción de volumen del refuerzo, su aleación base, se obtienen diferentes valores de ambas propiedades. La comparación de las propiedades de los materiales compuestos frente a los de otros materiales. Aquí se representa el valor del módulo de elasticidad a una medida de la rigidez. Por ejemplo, que los materiales compuestos ofrecen una rigidez similar a la de las aleaciones metálicas ingenieriles, pero son menos peso. Se observa los materiales compuestos presentan una tenacidad de fractura equiparables a las de las aleaciones metálicas de uso ingenieril, manteniendo una rigidez parecida. Se compara la tenacidad de fractura frente a la resistencia a la compresión, observándose una vez más que los materiales compuestos presentan una de las propiedades dentro del rango de las que ofrecen las aleaciones metálicas. Se observa una vez más las altas prestaciones de los materiales compuestos ante este tipo de solicitaciones. Mi nombre es José-Balam y lo voy a explicar sobre las aplicaciones de los materiales compuestos. Las aplicaciones actuales exigen materiales de baja densidad y buenas propiedades mecánicas, como la rigidez y la resistencia. Esta combinación de propiedades no se puede conseguir con los materiales convencionales, ya sean los materiales polímeros o los cerámicos. El desarrollo de las composites ha permitido la mejora de las propiedades de los materiales. Algunas de las ventajas que se presentan en los materiales compuestos es la alta resistencia, específicamente como se mencionan la resistencia y la densidad. También puede ser las posibilidades de adaptar el material, el esfuerzo requerido gracias a la anisotropía. Los materiales compuestos de matriz polimérica se utilizan en la industria automovilística naval, aeronáutica, en la aeroespacial, reemplazando a los metales y otros materiales en muchas aplicaciones. Otra de las ventajas de los materiales compuestos aparecen cuando se considera el módulo de elasticidad por unidad de peso o la resistencia por unidad de peso también. En los materiales compuestos este módulo es muy alto, es decir, se reduce el peso, lo cual es muy importante en la industria del transporte, ya que al reducir el peso en las partes móviles
Se incrementa el desempeño y ahorro de energía de los. Algunos de los ejemplos de las aplicaciones de los materiales compuestos, en particular de plásticos reforzados con fibra, pueden ser en la parte aeronáutica, como lo son las alas, los fuselajes, tren de aterrizaje, entre otros. Por otro lado, tenemos en los automóviles las piezas de carrocería, alojamiento de los faros, bastidores de los asientos. En la parte de la náutica tenemos los cascos, los mástiles, entre otros. En la parte química tenemos las conducciones, recipientes de presión, etc. En la parte de mobiliario y equipamiento tenemos las estanterías, los armazones, las sillas o las mesas. De igual manera como se presentan las ventajas, también se presentan las desventajas, como lo pueden ser la necesidad de un control riguroso de la fabricación, ya que las propiedades del material dependen del método empleado. También puede ser los elevados precios de los matrices y fibras que están elaborados estos materiales. La reducción de la ductilidad de los materiales. También puede ser las herramientas de cálculos no son tan conocidas ni están ampliamente extendidas como para los metales. Pero también en algunos casos existen peligros para la salud en los procesos de fabricación. Buen día, mi nombre es Sergio Saúl Mendoza González. Yo les voy a hablar sobre los tipos de materiales compuestos. Materiales compuestos reforzados con partículas. Estos materiales se clasifican a su vez en materiales reforzados con partículas grandes y los consolidados por dispersión. Las partículas pueden tener una gran variedad de geometría, pero suelen tener aproximadamente las mismas dimensiones en todas las direcciones, lo cual es la gran diferencia con las fibras. Los materiales compuestos reforzados con partículas más comunes el hormigón, partículas de arena o grava en una matriz cerámica, compuestos por silicatos y aluminatos hidratados. Estos materiales compuestos tienen el reforzamiento es muy efectivo. Cuanto menor tamaño tienen las partículas, están más homogéneamente distribuidas en la matriz y las propiedades mecánicas mejoran con el contenido en partículas. Algunos materiales poliméricos a los que se les ha añadido un aditivo de relleno se comparten como materiales compuestos. Ahora les voy a hablar sobre los materiales compuestos reforzados con fibras. Consisten en incorporar fibras resistentes y rígidas, aunque frágiles, en una matriz más blanda y dúctil. Son los materiales compuestos más conocidos porque ser los mejores, con prestaciones mecánicas, prestaciones que mejoran cuanto menor sea el diámetro de las fibras, aunque a menor diámetro son no solo más caras, sino que también pueden resultar nocivas para la salud, si en el mecanizado se liberan en forma de partículas en suspensión. Las matrices poliméricas para estos materiales suelen ser resinas epóxicas o de poliéster. Las primeras son las más empleadas por su mayor resistencia, su mejor adherencia a las fibras. ¿Y por qué pueden utilizarse a temperaturas más altas igual? Son las que se emplean como matriz en los compuestos reforzados con fibra de carbono. Las fibras más comunes suelen ser fibras de vidrio. Se combinan con matrices de resinas de poliéster, con muy buena relación y resistencia y precio. Son muy utilizadas en el reforzamiento de plásticos en general, para carrocerías de automóviles, barcos, recipientes de almacenaje, etc. Tienen una densidad y propiedad a la tracción comparable a las fibras de carbono y arámida, pero menor resistencia y módulo de tensión, aunque pueden sufrir mayor elongación sin romperse. Fibras de carbono.
Las matrices suelen ser resinas epoxi. Son muy útiles para aplicaciones en las que se requieren rigidez, resistencia y ligereza. Aunque su elevado coste puede resultar un problema, un inconveniente, ¿no? Son muy empleadas en la industria aeronáutica para disminuir el peso de los aviones considerablemente. Fibras de polímeros suelen llevar matriz de resinas epoxi también. Las fibras de arámida son las más comunes, son fibras sintéticas termoestables, son resistentes, muy tenaces y permiten la absorción de energía en impacto sin romperse, que realmente esto va de maravilla. Se utilizan en aplicaciones aeroespaciales, militares y aeronáuticas. Tejidos para chalecos antibalas, trajes de bomberos, equipos deportivos de alta resistencia y bajo peso. Por ejemplo, pueden ser las tablas de surf, tablas de esquí, cascos de barcos, etc. Su nombre comercial más común es Kevlar. Materiales compuestos estructurales. Presentan una combinación de materiales compuestos y homogéneos, y las propiedades dependen más de la geometría, del diseño de los elementos estructurales, que de la naturaleza de los materiales constituyentes. Se clasifican en la siguiente manera. Laminados, constituidos por apilamiento de láminas paralelas de los diferentes materiales. A diferencia de los reforzados, en estos las capas de ambos materiales están solapadas o unidas, pero no mezcladas. De tipo sándwich, constituidos por núcleos y tapas. El núcleo o alma está normalmente constituido por diferentes espumas flexibles o rígidas, resinas, nidos de abeja de diferentes materiales, etc. Mientras que las tapas o revestimientos suelen ser generalmente resinas reforzadas con un tejido de fibra. Las características buscadas con este tipo de estructura es la rigidez.